este maravilloso día. Les saluda la pastora Rachel Payán en este su programa, Sublime Gracia. Y bueno, estamos contentas de poder estar aquí una vez más. Dios les bendiga. Bendiciones, pastora. De verdad que estamos muy felices. Tenemos mucho agradecimiento con el Señor que nos permite regresar con usted, pastora, y con la audiencia, y bueno, estar juntas en este programa. Amén, Gracias. gloria a Dios. Pues bienvenidas y gracias, pastora, otra vez, porque sí extrañábamos otra vez el programa, ¿verdad? Bienvenidos sean todos y esperamos que este nuevo comienzo, ¿verdad? De este descanso que tuvimos, ¿verdad? Pueda ser edificante, ¿verdad? Tanto para nuestras vidas como para ustedes. Amén, amén. Es un gozo el poder estar aquí juntamente, ¿verdad? Con ustedes, estudiando y aprendiendo cada día más de lo que Dios tiene ya preparado para nosotros. Y por eso es que estamos aquí, amén, porque estamos gozosas de poder traerles una palabra que les inspire, una palabra que nos ayude a seguir adelante. Estamos viviendo situaciones en el mundo en el cual necesitamos cada día más de Dios. Amén. Y bueno, nuestras hermanas anduvieron pues allá de misioneras, o ¿qué anduvieron haciendo? A ver, cuéntenos un poquito allá. Sí, pastora, gracias a Dios nos abrió las puertas el Señor para irnos a Colombia, a Medellín, Gloria a Dios. a extender su reino, a llevar su palabra, y pasamos un muy buen tiempo, ¿verdad, pastora? El Señor nos enseñó muchas cosas que, bueno, pronto estaremos compartiendo. Amén, amén. Sí, estuvo muy bonito y en verdad sí. Es un lugar muy diferente a Estados Unidos o a México, ¿verdad? A Ciudad Juárez, los que nos ven de Ciudad Juárez. Es algo diferente, pero igual apasionados por el Señor, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? La verdad es que nos da el privilegio el Señor de ir a conocer otras tierras, pastora, cómo adoran en otros lugares, y bueno, uno va aprendiendo en cada lugar, ¿verdad? Sí, sí, amén, así es. Y pues es importante no perder, no se pierde la esencia que es buscar el rostro del Señor. Aunque no eran algunos cantos, pero eran cantos de coritos de antes, desde cuando de que teníamos 14 años. Bueno, yo me acordaba de mis abuelos cuando estaban cantando los coritos, y pues te empieza el júbilo y te empieza a recordar el Señor de dónde fuiste sanada, sacada, y quiénes estuvieron intercediendo por ti. A mí eso me trajo a recuerdo, ¿verdad? Y es bonito volver a recordar, ¿verdad? Cosas que nos nutren para crecer aún más. Pero estuvo hermoso. Muy bonito. La gracias comida a Dios. también. Solo que sí los extrañamos. Extrañamos a Sí. ustedes, extrañamos el programa, pero ya estamos de regreso. Gloria a Dios. También nosotros los extrañamos, ¿verdad? Creo más hice un programa o dos, o sin ustedes, pero bueno, gloria a Dios porque estamos aquí una vez más juntas. Y así poder traerles a ustedes una palabra. He estado reflexionando en este tiempo y creo que Dios ha estado poniendo en mi vida, en mi espíritu, que hablemos sobre lo que es la mentalidad del esclavo y la mentalidad del reino, ¿verdad? Si vemos a través de la palabra del Señor, podemos ver diferentes historias reales que el Señor, ¿verdad?, a través de su palabra nos habla, en donde encontramos la importancia de aprender que tenemos que dejar nuestra vieja mentalidad. Creo que parte de lo que hemos estado hablando, ¿verdad?, lo que estuvimos hablando del diseño perfecto de Dios, viene, ¿verdad?, la mentalidad de esclavo y la mentalidad de reino, que son cosas que juegan una parte muy importante y crucial en nuestras vidas, porque para nosotros poder recibir lo que Dios tiene para nosotros tenemos que aprender a pensar como Cristo piensa, ¿verdad? Amén. Tener esa mentalidad del reino. Me encanta la palabra cuando dice el Señor, el reino de los cielos se ha acercado. Qué bonito es cuando nosotros podemos entender lo que es que el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se hace presente, el reino de los cielos que está en medio de nosotros, el reino de los cielos que liberta, que transforma, que cambia, que sana, ¿verdad? El reino de los cielos, o sea, cuando nosotros podemos entender eso y que nuestra mentalidad cambia, entonces las cosas en nuestras vidas cambian. Yo creo que ahí vamos a empezar a desarrollar nuestro tema de lo que significa tener la mentalidad
de esclavo que no nos deja ir más allá y tampoco nos permite recibir las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Wow, súper tema, pastora. Yo creo que, debemos analizar y recordar que en la Biblia el primer sermón de nuestro Señor Jesucristo habló precisamente de esto, de lo que usted nos decía, ¿verdad? Y él decía, el reino de los cielos está aquí, arrepiéntanse. Y es precisamente ese cambio de mentalidad de lo que se trata. La palabra arrepentirse viene de una palabra en griego que se llama metanoia. Y esa palabra quiere decir cambiar totalmente. No es poquito, es cambiar totalmente exactamente nuestra mentalidad, porque ahí es donde están las batallas, pastora. Amén. Ahí es donde peleamos las batallas. Amén. Ahí es donde Satanás quiere devolvernos, jalarnos a una mente de esclavitud y donde Dios dice, no, aquí ya está el reino, ya llegó el reino, solo arrepiéntete, deja esos pensamientos de esclavitud y vamos por algo nuevo, ¿verdad? Y entonces creo que aquí lo fundamental es estar totalmente abiertos para ese arrepentimiento, no un arrepentimiento en el que lloramos y nos acordamos de lo que hicimos mal, no. Un arrepentimiento genuino en el que digas tú, aunque no llores, pero que tengas esa actitud para que el cambio de la palabra de Dios obre en tu corazón, en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tu forma de hablar. Amén. Y que ese cambio y esa mentalidad de reino se manifiesten en actos de reino. Así es. Amén. ¿Por qué? Porque después no podemos gozar de lo que Dios tiene para nosotros. Encontramos una historia, Pastora Baeza, en la palabra, de un hombre que tenía 2 hijos. Muchos lo conocemos como el hijo pródigo, ¿verdad? Entonces, el Señor me enseñaba esto reflexionando, y era de que los 2 hijos lo tenían todo. Amén. Vivían, o sea, en plenitud, porque su padre era un hombre rico, en el cual ellos estaban sumamente bendecidos. Pero ¿qué sucede? Que muchas de las veces, aunque nosotros estamos dentro de la bendición del Padre, no podemos disfrutar como estos hijos. Tenían una mentalidad de esclavos. Tenían una mentalidad de esclavos porque aún teniéndolo todo, no podían gozar de las bendiciones de su Padre. Entonces, ¿cuántas veces nosotros estamos en el caminar con el Señor y todavía tenemos una mentalidad de esclavos? Pues es que como dijo Laurita, volvemos al principio, o sea, no nos arrepentimos, genuinamente decimos, o sea, la gente a veces piensa que el arrepentirse es el estar en el altar, llorar y decir, ya Señor, o sea, ya quiero volver, quiero hacer, pero realmente no es eso, realmente no es ir a veces hasta la iglesia, ahí mismo donde estás en tu casa, decir, ya no quiero más esto. ¿Por qué? Porque realmente cuando tú tomas la decisión, el enemigo se da cuenta y dice, tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ya no llegan a nuestros pensamientos, esos pensamientos de esclavo, sino pensamientos de que somos hijos de una autoridad que conocemos. Cuando tú no conoces al Padre, no te das cuenta de quién eres en realidad. Cuando hay una intimidad, tú te das cuenta cuando empieza Dios a hablarte a tu mente y a tu corazón y a decirte, ahí no, aquí, camina así y te dejas guiar por Él, te empiezas a dar cuenta que ya no eres esclavo, sino eres Él, eres parte del reino, de esa posesión que Dios te ha dado y usar el ADN que decimos que tenemos, porque muchos hablamos y decimos, tenemos el ADN de Jesús, pero realmente no te das cuenta las palabras que decimos. Yo era una de ellas. Tenemos el ADN de Jesús y ya más al rato sales con que, ay, pero es que me pasa esto. Y entonces si tenemos el ADN de Jesús y pensamos como Jesús y decimos que haremos mayores cosas que Jesús, como dice su palabra, entonces no estamos entendiendo realmente la revelación que el Padre nos manda en su palabra y nos habla por medio del Espíritu Santo. Así es, amén. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo, amén. Por eso la palabra nos dice, y recibiréis, ¿verdad?, poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Amén. Cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, que necesitamos
el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas, Él viene y transforma todo nuestro ser, ¿verdad? Transforma nuestra forma de pensar. Decíamos, ¿verdad? De estos hijos que tenían una mentalidad de esclavos, ¿verdad? Porque aún no habían entendido. ¿Cuántas veces no entendemos lo que Dios nos ha dado? ¿Cuántas veces no entendemos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? ¿Cuántas veces no hemos entendido que ya somos libres y que ya podemos vivir en una vida de plenitud, de abundancia, de libertad? Y el enemigo quiere venir y hacerte pensar y hacerte sentir que aún todavía sigues igual, que las cosas no han cambiado. La palabra dice que todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero nosotros necesitamos empezar a creer eso. Así es, pastora. Yo creo que este caso que nos pone, ¿verdad? Es un caso perfecto, porque vemos cómo el hijo quiere irse al mundo cuando tiene un reino, donde lo tiene todo, donde tiene abundancia, donde tiene a su padre que lo ama, realmente lo ama, y él va a buscar otros caminos. Y creo que eso nos sucede también a nosotros, porque tenemos al alcance el reino de Dios, tenemos al alcance sus bendiciones, sus promesas, conforme a las riquezas de su gloria, dice la Biblia, ¿verdad? Las riquezas de su gloria, que son ilimitadas, que son abundantes para todo aquel que cree. Y decimos, no, es que a lo mejor esto es por este lado, es que a lo mejor lo que yo estoy pensando, creo que sí tiene, creo que sí tiene razón la palabra de Dios, pero es que mi caso es especial, por eso me voy a ir por otro lado. Y empezamos a dejar que las enseñanzas de nuestros antepasados, que las enseñanzas de nuestros maestros, de nuestros padres, que no van conforme a la palabra, gobiernen nuestra vida, porque pensamos, es que a mí me aplica a mi caso, o sea, yo no voy a dejar que mi esposo me hable así, ¿por qué? ¿Por qué me voy a dejar? Mi mamá me enseñó que no, cuando la palabra de Dios nos dice, someteos unos a otros. Amén. Entonces, ahí es donde viene el cambio, ahí es donde encontramos la transformación de una mentalidad de esclavitud, que no nos va a llevar a ningún lado, como le pasó al hijo pródigo, que se fue y quiso malgastar su parte del reino. Entonces malgastamos las cosas, las promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces, aquí de lo que se trata es un llamado a quienes nos están escuchando a decir sí, aunque yo crea que mi caso es diferente, voy a obedecer, porque ahí está la riqueza del reino, en la palabra. Dios nos dice cómo llevar un matrimonio, Dios nos dice cómo llevar una maternidad, Dios nos dice cómo ser hijas, ¿verdad? Honrar a nuestros padres. Entonces, si nosotros caminamos en esa línea, aunque pensemos que nuestro caso es diferente, ahí es donde tomamos las bendiciones de reino. Así, por eso, cuando el hijo pródigo regresa ya sin nada, habiendo malgastado su tiempo y sus riquezas y sus relaciones, regresa con el Padre amoroso y se da cuenta, ¡ay, qué hice! O sea, ¿qué hice? Y que no nos pase a nosotros, que no nos pase, que vayamos por toda esa riqueza que Dios tiene disponible para nosotros, con tan solo creer y obedecer con la ayuda del Espíritu Santo. Así es. La palabra dice, ¿verdad?, que el ladrón vino a matar, hurtar y a destruir. El enemigo, ¿verdad? Vino a matar, hurtar y a destruir, que eso es lo que él quiere, venir y destruir nuestras vidas. Por eso es que viene, ¿verdad?, como decía nuestra hermana, la batalla en nuestra mente. Es una de las áreas más vulnerables, y curiosamente, ¿verdad?, porque el enemigo no conoce nuestros pensamientos, pero es la área más vulnerable, porque ahí es donde continuamente nos está tirando. O sea, el enemigo no sabe lo que nosotros pensamos, pero sí nos está tirando constantemente, ¿verdad? Los dardos, sí, claro, ¿verdad? Sí. Para ver y cuál es el que captamos, sí, y empezamos a masticarlo dentro de nuestras vidas. ¿Cuántas veces viene la inseguridad? ¿Cuántas veces viene el temor? ¿Cuántas veces vienen tantas cosas a nuestra vida? A través de nuestra propia mente. Nuestra propia mente tiene un arma tan poderosa, sí, que si hasta nos podemos producir un infarto a través de la mente, ¿verdad? Sí. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que nosotros tenemos que aprender, que nuestra mente es un campo de batalla tan crucial, sí, que si nosotros no sabemos dar
dominar nuestros pensamientos y rendirlo a los pies de Cristo, entonces ahí vamos a tener guerras y luchas continuas, al grado de que este muchacho, teniéndolo todo, todavía él piensa que es digno de una herencia que aún todavía no le pertenecía. Fíjese, como dice la palabra, dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, Él les dará todo lo que necesiten. Lo único que tenemos que hacer es buscarlo, buscar en su palabra, hablar en su palabra. O sea, ¿qué es lo que tú quieres? A veces no nos gusta cuando la palabra nos habla y nos dice, es esto. Tengo una jovencita que tenía muchos años que la empecé a ministrar y la mente es un campo de batalla, porque ella decía, a las 5 me empieza el dolor de cabeza y a las 5 le empezaba el dolor de cabeza. Wow. O sea, te quedabas así y hay personas que en familias, ¿verdad? Que yo he conocido, que dicen, salen de una enfermedad y hablan, dicen, no, es que el doctor dijo que yo tengo la edad de una persona de 80 años, pero tengo la edad de 40. Entonces, porque mi enfermedad era así, o sea, ya estás declarando que eres un anciano dentro de ti. O sea, cuando no te das cuenta que dice la palabra, que busquemos el reino, Él no dice en su palabra, busquen, a ver quién les puede ayudar, dice, busca mi reino y todo va a venir por añadidura. Entonces, nuestra mente, público, hermanos, pastores, ministros, mujeres, si no trabajamos en nuestra mente, ¿qué pasa? No sé si a algunas les ha pasado. Llegas a un lugar y lo primero que si alguien te voltea a ver, dices, ya me está viendo mal. Y empiezas a hacer una novela, ¿sí? Una novela. Por eso mi esposo me dice, a nosotros nos prohibían. No quiero que mis hijos vean novelas, ni las niñas, ahora mis nietas, ni mis nietos ven novelas, porque haces un drama. O sea, porque la mente empieza a trabajar y empieza a hacer cosas que no son ciertas. Hasta a veces empiezas a pelear con tu esposo cuando tu esposo ni te está engañando. Pero la mente empieza a trabajar, que es ahí donde el enemigo trabaja y opera más pronto que el que tengas una enfermedad a veces. Porque esto todo tú lo haces. Y realmente cuando yo escucho a esta persona que decía, tengo un cuerpo de 80 por dentro, pero por fuera soy de 40, espérame, estás declarando muerte sobre tu vida, estás declarando que ya eres un anciano, estás declarando que no, en realidad Dios no está ahí. Entonces nosotros tenemos el poder en nuestros labios. La misma palabra dice que tenemos poder, que nuestra lengua también es algo, es una espada, es algo que corta y puede separar naciones. Entonces, si usamos nuestra lengua, nuestra boca para declarar la palabra, para establecer el reino de Dios en nuestras vidas, muchos caminaríamos, porque también me meto yo, muchos caminaríamos en victoria, y veríamos que el mundo vería a Jesús en cada uno de nosotros. Así es, y es importante, ¿verdad? Porque podemos ver el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel salió de esclavitud. Estuvieron, eran los que hacían los adobes, estuvieron, ¿verdad? Bajo golpizas, ¿verdad? O sea que estuvieron viviendo una vida en opresión, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que viene el Señor y los saca de Egipto, pero su mentalidad permaneció en Egipto, porque en momentos de que pasaban alguna adversidad, a pesar de que Dios los había sacado con mano fuerte, ellos vieron el poder de Dios manifestarse de tal forma que pudieron ver cómo Dios los libró, a pesar de que el pueblo de Egipto pasaron por tantas plagas, ¿verdad? Porque la mano de Dios estuvo sobre ellos y a ellos los guardó
y cómo los sacó bendecidos, ¿verdad? O sea, no se fueron pobres, se fueron bendecidos económicamente. Pero en el momento en el que ellos se miraban en alguna adversidad, para pronto estaban reclamando, para pronto decían, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. O sea, su mente estaba esclavizada de tal forma que no podían gozar de las bendiciones que el Padre les tenía, al igual que a estos hijos. Ellos no podían gozar de las bendiciones que tenían, que el Padre les tenía. Y este hijo, ¿qué sucede? Mejor dijo, dame lo que es mío para irme. ¿Y qué fue? Y lo hizo, lo malgastó. Lo malgastó hasta el punto que llegó a estar... Dice que tenía tanta hambre que quería comerse la comida de los cerdos, pero no lo dejaban. Dice la palabra que no podía. Entonces dice que él vino ahora hacia la realización. O sea, ahora, después de tanto, ahora dice, oh, wow. Ahora realiza, dice, estaba mejor allá. ¿Cuántas veces nosotros no aprovechamos las bendiciones que Dios nos ha dado? Y queremos estar todavía con nuestra mente de esclavitud, siendo que el Señor ya nos hizo libres, pero nosotros queremos seguir atados al pasado, atados a lo que me hicieron, a lo que me dijeron, atados a todo ello cuando el Padre tiene tanta bendición que darnos. Así es, pastora. A mí ahorita que está recontando toda la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Me llama la atención como decían ellos, mejor nos hubiéramos quedado con los ajos y las cebollas. O sea, ¿cómo prefieres comer ajos y cebollas al maná del cielo? O sea, realmente estaban con una mentalidad unida al pasado y no se les hacía más fácil regresar a eso que abrir su corazón a todas las bendiciones que Dios tenía. Y creo que eso es lo que nos pasa a todos, pastora. No hay nadie que no de repente venga una batalla, porque el enemigo manda esos dardos y los manda con fuerza. Como dice usted, él no tiene el poder de saber qué estoy pensando, pero tiene el poder de lo que hizo con Adán y Eva, ¿verdad? Meter una verdad distorsionada para que tú empieces, ay, sí es cierto, pues tal vez tienes razón, tal vez debo regresar a esta vida que tenía antes de estar con el Señor, y empezamos a tener esas dudas, ya abrirle la puerta al enemigo para que esa mentalidad se nos regrese a la esclavitud. Pero hoy te venimos a decir, no escuches esa voz, porque Dios tiene un maná esperando para ti, Dios tiene bendiciones grandes, y la palabra de Dios en la segunda carta de los Corintios, ¿verdad? Nos dice, derribando toda altivez que quiera levantarse en contra del conocimiento de Dios. Amén. Realmente tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo que nos da el poder para avanzar en esas promesas y establecer el reino de Dios en nuestras vidas. Así es. No regreses, hermano, no regreses, hermana. No tenemos nada que estar haciendo con ajos y cebollas cuando tenemos el maná del cielo. Amén. Y cuando tenemos una tierra donde fluye leche y miel esperando por nosotros. Prometida, la tierra de tu bendición. Así es. ¿Verdad? Y a veces no la podemos recibir porque estamos atados en el pasado, o sea, queriendo cebollas y ajos. Sí. Porque sea buena la cebolla y el ajo. No, pero digo, no te regreses al matrimonio destruido. Dios tiene un matrimonio restaurado para ti. No te quedes en, ay, que mejor mi hijo, que tiene al cabo en la escuelita estaba bien, aunque no conociera al Señor. No. El Señor tiene una vida de bendición para tus hijos. Ora, créele, tómate de la palabra, llévale la palabra a tu hijo para que también él viva esa metanoia, ese cambio y quede libre para una mentalidad de reino. Dios tiene ese fruto abundante y de la tierra donde fluye leche y miel, un fruto que es más grande de lo que nosotros esperamos. Amén. Así es. Y creo que tenemos una grande responsabilidad como padres, ¿verdad? Porque si ustedes saben que ustedes están, y esto ya vamos para hincapié para el próximo programa, pero si ustedes saben que usted en sus manos, Dios les entregó al próximo presidente, al próximo rey, ¿cómo usted lo va a crear a ese hijo? ¿Con la mentalidad antigua que usted tenía
o lo va a crear con una mentalidad de que, hey, tú eres el próximo rey, te voy a dar las mejores enseñanzas, te voy a dar la mejor estructura. O sea, qué responsabilidad tan grande tenemos en nuestras manos. Porque nosotros, aunque nosotros no sabemos quién es el que Dios te ha entregado, tal vez te entregó a un David, tal vez te entregó a un Moisés. Aleluya. Por eso es que el Señor, mire qué tremendo, ¿no? Porque ahorita así me lo está dando el Señor. El Señor le entregó un Moisés a su madre, pero ella no podía crearlo con una mentalidad de esclavo. Ujú. Por eso es que tuvo que arrancarlo de Sí, su casa de su casa. y enviarlo por ese río Sí. para que una princesa lo Lo recibiera recibieron. Y le enseñara. y le enseñara la estructura de lo que iba a ser un rey, porque él iba a ser ¿quién? El que iba a sacar, a rescatar a su pueblo de la esclavitud. Pero un esclavo no puede sacar a un No. esclavo. Así es que tenía que ser Sí. instruido por una mentalidad de reino, Sí. que era Faraón, ¿verdad? La hija de Faraón, y le dieron todo, Moisés. Así es. Todo, desde el idioma, desde la manera de hablar, bueno, Estrategias. todo, Sí, estrategias. porque las usó para sacar al pueblo Sí. de lo que es el Señor. Y eso es lo que Dios hace, pastor. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer Amén. en cada uno de nosotros. De nosotros. Él no nos ha venido a dar una mentalidad de esclavitud, sino una mentalidad de reino. De reino. ¿Qué sucedió con aquel muchacho que lo despreció todo? Todo. Todo lo despreció al forma que lo malgastó. Pero dice que recapacitó. Gracias a Dios. Recapacitó de tal forma que dijo, tal vez ya no regrese como hijo, pero sí como un siervo. Todavía a lo mejor estaba con su mente de esclavo, porque Sí. quería regresar como siervo, ya no como hijo. Pero qué maravilloso es Dios, aleluya, que Él viene y te abriga. Dice que en cuanto lo vio venir, Él salió corriendo a Él y dijo, mi hijo amado ha regresado. Eso me mueve tanto, porque Él se fue, pero regresó. Dice, Él estaba muerto por su capricho, su rebeldía, porque cuántas veces nosotros estamos de caprichudos, de rebeldes, que no queremos dejar que Dios venga y cambie nuestra mentalidad, porque queremos estar atados al pasado, queremos estar atados a lo que el ex esposo te hizo, lo que tus padres te hicieron, pero hoy Dios quiere hacerte libre de Amén. todo aquello que te ha estado atando por Amén. tanto tiempo, que no te ha dejado llegar a tu libertad, a tu Amén. bendición, porque este es el tiempo que Dios quiere que sus hijos seamos bendecidos, y cuando hablamos de bendición lo hablamos en todo índole, de todo tipo de bendición, Amén. pero más que nada la bendición espiritual, aquella que no te deja ser feliz, la que te tiene todavía oprimido, deprimida. O sea, tú dices, pero ya acepté al Señor, ¿por qué sigo así? Porque no hay un cambio en tu mente. Ahorita que estaba hablando, me mandó el Señor, o sea, como el hijo pródigo, ¿verdad? Ahora vemos porque muchos dicen, sí, pero él era rico, él tenía todo y esto, pero vámonos a otra historia, Noemí y Ruth. Cuando ellos mueren y ellas estaban en una situación económica muy mal, Lamentable. o sea, mal. ¿Y qué le dice ella? Les doy la libertad. Noemí les dice a sus nueras. Y Ruth dice, no, yo quiero seguirte. Yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Amén. Que lo que tú haces, Pueblo, yo también y sí. tu pueblo sea mi pueblo. O sea, ella ya había visto en Noemí. Y me acordé cuando dice, pastora, que dice, los padres tenemos, mientras un padre, ¿sí?, trabaje de la mano de Dios y sea restablecido, ¿verdad? Y lleve un orden con Dios, los hijos van a llevar ese mismo orden. No necesitamos mostrarle a los hijos o hablarles de Cristo, porque tú lo traes, tú lo enseñas, tú lo das. Entonces el hijo que hace copia al padre. Entonces, ¿qué pasó con Noemí y con Ruth? Se dejó guiar por Noemí y no era la madre. ¿Y qué pasó con Ruth? Ruth llegó a ser reino, a un reino donde esa pobreza, todo el sufrimiento que pasó, llevó hasta la bendición a la suegra.
Sí. Así es. Y esa historia está hermosa. Ay, sí. Y te podemos aprender tanto de ahí también. Bueno, Sí. o sea, podemos extendernos tanto. Porque en realidad ahí también, o sea, ellos cayeron en un tipo de escasez De también escasez. porque no buscaron dirección de Dios. De Dios. Llegaron a ese Ajá. punto, ¿verdad? Sí. Pero luego cuando Noemí dice, me regreso, Sí. es que tantas veces nosotros nos salimos fuera de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, sí. ¿Por qué? Porque tenemos esa mente de esclavitud a veces que no Así es. alcanzamos a ver más allá. Pero esto lo vamos a ir desenvolviendo, apenas estamos empezando. Esta es la introducción. Me encanta, pastora, porque siempre nos deja así en el momento de que queremos seguir, Sí. pero no, ya vamos a terminar. Terminamos. Es que pudiéramos seguir y Sí, el es contenido cierto. es tan grande, pero Sí. lo que queremos decirte es que que Dios está hablando en nuestras vidas. Amén. Porque estamos entrando, mira que los tiempos están cambiando. Es cierto. Ahorita el mundo está dando un giro diferente, pero nosotros no podemos dar el giro con el mundo, nosotros tenemos que dar el giro en el espíritu. Entonces, cuando nosotros damos el giro en el espíritu, nuestra mentalidad tiene que cambiar, porque cuando nuestra mente cambia, nuestra forma de ver cambia, nuestra forma de escuchar cambia, nuestra forma de hablar cambia, nuestra forma de andar cambia, todo cambia en nuestras vidas. Y cuando nosotros vamos cambiando en los procesos de Dios, nuestra familia también cambia, que es lo que Claro. estaba diciendo la Amén. pastora, ¿verdad? O sea, todos cambiamos. Todos ¿Por cambiamos. qué? Porque vamos caminando bajo el Espíritu, pero tenemos que terminar nuestro programa. Aunque no quisiéramos, pero es un gozo el poder estar Amén. una vez más con Sí, ustedes, con amén. ustedes. Sí, Gracias, sí, igualmente, pastora. se Con extrañaban. La extrañábamos mucho. Yo también a ustedes y bueno, ha sido un placer llegar a sus hogares. Deje que el Espíritu de Dios empiece allí a tratar con su vida, su corazón, su alma, su espíritu, su mente. Y que para la próxima semana estemos todos atentos a lo que Dios quiere dar a nuestras vidas. Porque en realidad esta palabra no es nuestra, esta palabra es a través del Espíritu. Pero algo que quiero decirte es, antes de tu victoria va a venir una grande batalla y después de tu victoria también vienen grandes batallas, pero Amén. tenemos que estar seguros y confiados que Dios está con nosotros, por Amén. lo cual se despide de ustedes nuestra hermana Laura Maines. Rosy Baeza. y la pastora Rachel Payán. Este ha sido su programa Sublime Gracia. Bendiciones. Bendiciones.